¿verdad? Tiene la unidad 4 que un poco va a complementar todo lo que ya han ido viendo. Me fijaba algunos, por favor, repasen un poquito lo que es salud pública, lo que es las definiciones de salud, ¿verdad? Para que vayan teniendo claros esos conceptos. Después que cuando tengan tiempo miren un poco el parcial y les va a ir dando cuál era la respuesta correcta. Bien, esto sobre todo para que vayan clarificando algunos conceptos, ¿no? Hemos ido viendo ya, hemos visto lo que es salud, todas estas cosas, y lo que es epidemiología. Todo va muy relacionado, y esto les va a servir para el año próximo también. Así que no lo olviden, porque después ustedes terminan la materia y borrón y cuenta nueva, no, les sirve para las otras materias. ¿Bien? No sé, pienso que el otro año tienen servicio sanitario, y esto va muy ligado a esa materia. Bien, les voy a compartir la pantalla. Esta unidad lo que tiene es estadística, y ya algunos conceptos ustedes lo han visto en epidemiología, que se van a ir repitiendo. ¿Por qué, chicos? Porque la bioestadística, ¿no?, se vale de muchas otras ciencias para poder hacer sus estudios. Bien, lo que nosotros vamos a ver es cómo la estadística nos ayuda a la epidemiología y esta a la materia que ustedes están viendo, porque necesita información, y las estadísticas nos van a ayudar a tener información, por ejemplo, de cuántas personas se enferman, de qué se enferman, en qué territorio están. Por ejemplo, veíamos en la demografía cómo se mueven estas poblaciones, cuáles son sus variaciones. Entonces, todo va muy relacionado. Ustedes no tienen que pensar a la materia así bien cerrada, sino que muy amplia, y que se va a valer de otras cosas. Bien, aquí lo que vamos a ver, ¿qué es esta estadística? Bueno, es una rama de la matemática, así que quien piensa que no va a usar la matemática, bueno, está muy equivocado. Esta la vamos a encontrar siempre. ¿Y qué es lo que hace la estadística? Nos organiza e interpreta estos datos que se obtienen en algún estudio. ¿Bien? Y esto lo vamos a hacer a través de métodos, de procedimientos, donde vamos a clasificar la información, la vamos a resumir, vamos a mirar qué características tiene, si hay datos que se repiten, cómo son estos datos, cuáles son las enfermedades que más se producen, si estamos viendo enfermedades o poblaciones, etc., ¿no? Y siempre vamos a tener una variabilidad y una incertidumbre, ¿no?, que van a ser una causa intrínseca en los mismos. O sea, esto siempre va a existir, ¿ya? Y todo esto nos sirve ¿para qué? Para tomar decisiones. Decisiones en el sentido de, por ejemplo, en una institución, qué medicamentos se van a comprar o qué materiales necesitamos, por ejemplo, en instrumentación, cuánto material vamos a necesitar, si cuántas personas entran o se vienen a atender en un servicio, o entran a quirófano, etcétera, o cuánto material para hacer curación, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Y esta, como les decía, es una herramienta muy esencial dentro de la epidemiología, que ya la vimos en la otra unidad, ¿no?, y que hay cosas que se van a ir repitiendo en esta unidad. Bien, hay algunos conceptos que son básicos, como la población, como el universo. Si ustedes miran la unidad, por ejemplo, tienen el concepto de universo. Universo es aquello a lo que nosotros vamos a estudiar. Y después en la estadística vamos a ver una población que va a ser un conjunto de personas a las cuales nosotras vamos a observar. En el universo, ¿no?, puede ser finito, puede ser un universo infinito, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos
un universo finito, podemos decir, la población de Neuquén, o la población de Río Negro, o la población de Centenario, lo vamos a acotar. Y cuando es infinito, es en un rango mucho más grande. Bien, la población va a ser este conjunto de individuos, y el individuo o la persona es la unidad estadística, o sea, es todo lo que compone este grupo de población. Bien, dentro de esto, dentro de una población, nosotros vamos a este grupo de personas o de objetos, va a depender lo que vamos a estudiar, a lo mejor vamos a ver objetos, o vamos a ver datos específicos, ya esto lo vamos a llamar variable. Bien, acá tienen un ejemplo, por ejemplo, los bosques, las aves patagónicas, o los árboles del bosque, de un bosque determinado, o las zapatillas de tal marca, o las madres sostén del hogar, o los pacientes atendidos en el servicio de clínica, o de cirugía, etc. Todo esto se va a ir especificando. ¿Bien? Las poblaciones también pueden ser de gran tamaño, y nosotros, cuando decimos muestra, es lo que nosotros vamos a identificar a esta población, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, vamos a estudiar solamente los alumnos del primer año de esterilización, ¿no? Y esto es un número acotado, van a ser solo esos alumnos del IPSA. ¿Y qué vamos a ver? Ahí vamos a ir viendo qué características tienen estos alumnos del primer año, ¿no? Y podemos hacer una comparación con los alumnos del primer año o con los del segundo año. Lo que tenemos que mirar en nuestra muestra es que sea representativa, y esto es muy importante. En la población vamos a estudiar con una estadística descriptiva. ¿Qué quiere decir? Que nos va a describir cómo es la población. ¿Bien? Por eso ya la palabra lo dice, descriptiva. Inferencial es cuando nosotros vamos a hacer una suposición, o sea, vamos a ver, a lo mejor vamos a decir, a ver si esta población de alumnos son estudiosos. ¿Bien? Entonces, eso vamos a tener allí la característica que queremos buscar, ¿no? Y esto lo vamos a ver observando si participan en clases, si se sacan buenas notas, si son responsables, hacen sus trabajos, etc. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos una población de niños en edad escolar de la ciudad de Neuquén. Ustedes saben que de la ciudad de Neuquén hay muchos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a determinar qué alumnos de tal escuela. Vamos a dar los nombres, ¿no? Y a eso vamos a estudiar. Es acotar la muestra, ¿bien? O sea, la vamos a meter en un radio, y así la podemos controlar. Porque niños en edad escolar hay muchísimos. Bien. La variable se va a referir a cada una de las características o cualidades que van a poseer las personas de esa población. ¿Bien? Pueden ser variables cualitativas, ¿no? Que pueden ser nominales o ordinales. Y las cuantitativas, ¿no? Que toman valores numéricos, que pueden ser directas o continuas. Esto lo vamos a ver ahora. Entonces, dentro de las variables tenemos cualitativas, bien, ordinales, nominales, cuantitativas, discretas y continuas. Este cuadrito les sirve para poder orientarse. En las cualitativas tenemos las nominales. Estas no siguen un orden, por ejemplo, los colores. Ordinales tienen una secuencia, el abecedario, los meses del año, las notas de un examen. ¿Bien? Esto es bueno tenerlo claro. Y las cuantitativas, estas son discretas y continuas. En las discretas tenemos números enteros, o sea, por ejemplo, en un partido de básquet, ¿cuántas canastas se hicieron? 12, 14, 20, etc. Y en las continuas tenemos un valor determinado dentro de un intervalo. La estatura de una persona, el peso, etc.
Esta aquí pueden ser cifras con decimales, ¿bien? Entonces, cualitativa, tenemos las nominales, ¿bien? Que no necesitan un orden, los colores, no importa en qué orden vayan, pero las ordinales sí un orden para identificarlas, ¿bien? Y aquí tenemos cuantitativas discretas, por ejemplo, el número de estacionamientos, ¿no? Pueden estacionarse en cualquier lugar, y las continuas, como les decía, son números que pueden llevar decimales. ¿Hasta acá? ¿Claro? Los que me dejaron sus nombres nomás. Si están por ahí, al menos digan, ¿está claro? ¿No está claro? Sí, está claro. Sí, profe. Bueno, entonces seguimos. Profe, ¿Sí? para cuando se hace ese tipo de muestra, o sea, ese tipo de estudio en una determinada población, ¿se usa algún tipo de planilla o algo parecido para ir haciendo el relevamiento de los datos? Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a ver, cómo vamos a clasificar los datos. Bueno. Teníamos aquí, ¿no? Variables discretas, continuas. Ahora seguimos con la otra. Por ejemplo, los alumnos de una escuela, la variable cualitativa, la materia preferida. ¿Qué les gusta más? La geografía, las matemáticas, el deporte, etc. Y la cuantitativa, de nuevo, esto son las medidas que podemos poner con decimal. ¿Cómo vamos a ordenar esto? Y aquí vamos a usar las frecuencias, ¿ya? Porque yo puedo obtener muchos datos, ¿ya? Y esto va a depender del tamaño que tenga la muestra. Entonces, estos datos me van a permitir ver el comportamiento de esta variable en la muestra, ¿no? Algunos patrones que se van a repetir. Y las frecuencias las vamos a clasificar así. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de cigarrillos que consumen los alumnos del IPSA en los recreos. Bien, ¿cómo podemos ubicar estos datos? ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos una muestra, la muestra la vamos a identificar con la N, ¿bien? Una muestra de 20 alumnos. Y de estos 20 alumnos, vamos a ver cuántos cigarrillos estos alumnos fuman en el recreo. Y aquí ustedes tienen los valores. 3, 5, 4, 6, 7, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ubicarlo? Vamos a tener una frecuencia absoluta que va a ser el número de veces que aparece este valor en la muestra, o sea, el valor de la variable, y una frecuencia absoluta acumulada, que va a ser el número de veces que ha aparecido la muestra en un valor menor o igual. No se preocupen que lo vamos a ir viendo. Bien. Para poder ubicar los datos, como preguntaba la compañera, vamos a hacer una tabla. Vamos a diseñar una tablita y siempre una tabla me va a llevar el título, que es lo que estamos estudiando. Cantidad de cigarrillos consumidos por los alumnos del IPSA, del 2015. En una columna vamos a poner los cigarrillos y en la otra la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta... A ver, chicos, por favor, silénciense. La frecuencia absoluta la vamos a ver con la N minúscula y la I minúscula. Eso quiere decir frecuencia absoluta. Bien. Y acá en este otro lado tenemos los cigarrillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué pusimos hasta 7? Porque el máximo es 7. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos que consumen uno? Hay uno solo. ¿Bien? ¿Cuántos que consumen 2? Tenemos 3, miren. 1, 2 y 3. Que consumen 3 cigarrillos. Tenemos 2. 1, 2. Bien. Que consumen 4, tenemos 3. 1, 2, 3. 5, vamos a tener 6. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que consumen 6. 1, 2 y 3. Que consumen 7, 1 y 2. Y los vamos ubicando. Bien,
Después sumamos todo y nos tiene que dar 20. ¿Claro hasta ahí? Bien, entonces absoluta, el número de veces que aparece el valor en la muestra, y la acumulada es el número de veces que ha aparecido un valor igual o menor o igual. Ahora lo vamos a ver. La frecuencia absoluta es la que tenemos aquí. Fuimos viendo cuántos alumnos fumaban. Fumaban 1, fumaban 2, o 3, etc. La frecuencia absoluta acumulada va a ser, esto no tiene ninguno para sumar, entonces va a ser 1. El 3 le sumamos 1 y nos va a dar 4. O sea, 1 más 3, 4. Y acá lo mismo. Bien, 4 más 2, 6. 6 más 3, 9. 9 más 6, 15. 15 más 3, 18. 18 más 2, 20. Y el total es 20. O sea, vamos a ir sumando. Y la identificación de la frecuencia acumulada va a ser una N mayúscula con la I. ¿Bien? Ese es el modo como yo voy acumulando los datos y los voy poniendo en una tabla. ¿Ya? Después tenemos frecuencia relativa. Esto va a ser el cociente de la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que los voy a dividir. ¿Ya? Y esto nos va a permitir hacer comparaciones entre muestras que tienen distinto tamaño. Y estas las puedo escribir en fracción, en decimal y en porcentaje. Vamos a ver. Tenemos la frecuencia absoluta, que es el ni, la frecuencia relativa, que la vamos a identificar así, frecuencia relativa phi, minúscula, ¿ya? Que la ponemos así, chicos. La vamos a poner en fracción. 1 sobre 20, 3 sobre 20, 2 sobre 20, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y la decimal va a ser la división que hacemos de esto. Por ejemplo, 1 sobre 20 me da 0,05. 3 sobre 20 me da 0,15. Y así sucesivamente. Y la frecuencia relativa en porcentaje va a ser lo que me corresponde al porcentaje. O sea, este 0,5 es un 5%, un 15%, un 10%. Yo puedo decir, de estos alumnos un 10% fuman 2 cigarrillos. Un 30% fuman 5 cigarrillos. Un 10% fuma 7 cigarrillos. Entonces, estos datos me permiten hacer una comparación en las muestras. ¿Bien? Esto era lo que ya les iba diciendo, es la frecuencia absoluta acumulada, la divido por el tamaño de la muestra, y el porcentaje acumulado, que es la frecuencia relativa acumulada por 100. Ahí saco el porcentaje. Y aquí de nuevo lo tenemos. Entonces, frecuencia absoluta la identifico así, la frecuencia absoluta acumulada con la N mayúscula, la frecuencia relativa en porcentaje en un pi, la frecuencia acumulada, phi, bien, que va a ser lo mismo como hicimos la frecuencia acumulada antes, bien, en porcentaje 1 sobre 20, 3 más 1, 4, etc. Y el porcentaje que voy a sacarlo multiplicando por 100. Entonces, en resumen, la muestra, chicos, la voy a identificar con una N. La frecuencia absoluta la voy a identificar con el ni en minúsculo. La frecuencia acumulada, ¿no?, con la N mayúscula y la I minúscula. Frecuencia relativa con la phi minúsculo. La frecuencia relativa en porcentaje, ahí puedo sacar estas dos. Y la acumulada phi y el porcentaje acumulado pi. ¿Bien? Bueno, pienso que es bastante. Estarán como Mafalda, ¿no? Bueno, sí, me imagino. Entonces, lo que yo les pido es que ustedes vayan leyendo esto, lo vayan viendo. Yo les voy a agregar la otra parte de explicación y así cuando venimos a la clase lo vamos a ver. Y las dudas y esas cosas las vamos a ir aclarando. ¿Les parece? Sí, está bien.
Bueno, entonces el trabajo es mirar la plataforma y leer la unidad. Así después venimos a la clase, aclaramos lo que sea duda de lo que yo le haya agregado y si no empezamos la otra unidad y así no perdemos tiempo. ¿Les parece, chicos? Sí. Bueno, Sí, perfecto. Sí. muy bien, entonces Disculpe, una consulta. ¿Tomó asistencia usted? yo tomé asistencia con el parcial. Ah, buenísimo. Bueno, Perfecto. bueno, Sí. chicos. Profe, Sí, dime. ¿el porcentaje que daba en el parcial es el correcto o no? Más que porcentaje, yo les puse ya la nota directa, o sea, si sacaron un 60%, les da un 4. Me parece que a todos les fue, a todos aprobaron, ¿o no? A ver, yo había mirado, sí. Preparatorio de esto para los que no pudimos hacerlo. ¿Qué pasó, Verónica? ¿No entraste? No, no pude entrar. Ah. ¿Y por qué no me avisaste? Yo le estoy mandando mensajes acá al chat privado. Acá no me aparece nada. A ver, Por el espera. mismo Zoom. Ya. Pero cuando estábamos en clase no pudiste entrar al... Ahora lo veo. Bueno, seguramente era tu conexión, Verónica. Sí, sí, era eso. Bueno, esto lo podés hacer como cuando hacemos el recuperatorio, tú haces el parcial y tienes 2 posibilidades igual, así que no te preocupes. Ah, bueno, Porque me si quedo tiene, tranquila. claro, si no tiene buena conexión, te va a pasar lo mismo, se te va a cortar y todo lo demás. Claro, sí. Bueno, entonces, como en el día del recuperatorio lo puedo rendir al parcial como primera vez, por Como decir primera así. vez, sí, es justo así. Bueno, muchas Bueno. gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Profe, yo sí. Sí, dime, A Patricia. mí no me deja ver las respuestas. O sea, veo las respuestas, pero no me marca cuál está bien y cuál está mal para corroborarlo, para no volver a cometer el mismo error. Ahora lo reviso, cuando cierro la pantalla lo reviso, pero debería permitirle, ya lo había puesto para cuando se cerraba el... Sí, me da la nota, pero no me marca que estaba bien y que estaba mal. Ok, yo lo reviso ahora cuando terminamos. Bien. Bueno, chicos, Bueno, que estén bien, buen fin de semana, buena quincena, por favor vayan viendo la plataforma, así no nos atrasamos. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao, chao, Profe. chao. Chao, profe. Chao, chao.